Hola a todas, todos, bienvenidos, bienvenidas a Derechos en Altavoz. En esta ocasión estoy en ruta en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual y estamos en camino para entrevistar a Dora Barrancos, una entrevista imperdible sobre la situación de los derechos de las mujeres en Argentina. La crisis económica sigue golpeando fuerte a la Argentina. La pobreza alcanzó al 55,5% de la población durante el primer trimestre del 2024, unos 25 millones de habitantes aproximadamente, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la privada Universidad Católica Argentina, mientras que el Fondo Monetario Internacional empeoró las previsiones de crecimiento para este año y augura una caída del Producto Interno Bruto argentino del 3,5%. También, según las estadísticas oficiales, el poder de compra se deterioró teniendo en cuenta que los costos de los servicios básicos aumentaron más del 300%, generando así también un aumento en la desigualdad de la distribución de los ingresos en los hogares de Argentina. Esto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En tanto que la violencia contra las mujeres no cesa. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 147 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de julio del 2024. La Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas en las que solicitó que llamen al Estado argentino a brindar información sobre las políticas públicas que están destinadas a dar cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de prevención y sanción de la violencia de género y acceso a derechos sexuales y reproductivos. Esta organización fundamenta que desde el inicio de la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei se adoptaron medidas que atentan contra los derechos de las mujeres y diversidades, porque en junio de este año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos disolvió la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género, sin dar información sobre el impacto que tendría la falta de este organismo que está justamente dedicado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, siendo así la primera vez en 37 años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina. Y esto se da en un contexto donde se registra un femicidio cada 32 horas, según los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y a pesar de que cada hora 5 niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres, el Ministerio de Salud desmanteló el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que contribuyó a bajar la tasa de fecundidad adolescente en un 49% en los últimos 4 años, según la organización Amnistía Internacional. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el camino cuando hay retrocesos de derechos adquiridos? Porque Argentina es uno de los países más avanzados en la región en cuanto a derechos de las mujeres. Visitamos a la reconocida historiadora y socióloga feminista argentina, Dora Barrancos, quien resumió en una palabra: coraje. Bienvenidas, bienvenidos a Derechos en Altavoz. Hoy tengo el placer de estar aquí compartiendo una taza de té en Buenos Aires con nada más y nada menos que con Dora Barrancos. ¿Cómo estás, Dora? Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Irene, permitirme recibirte en mi casa. No, el placer es mío. Bueno, antes que hablar de la actualidad, me gustaría empezar por esto. Siempre en tus obras, en tus libros, destacas mucho lo que es la historia, la lucha histórica de las mujeres, tan marcada por ese abuso de poder, ese abuso del patriarcado, ¿verdad? Siempre resaltando esa historia, lo que fueron las argentinas, la influencia que ejercieron ciertas figuras argentinas, como fue Eva Perón, como son las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué crees que es importante no olvidar la historia de esa lucha feminista? Bueno, mira, yo estoy convencida de que la memoria es un dispositivo fundamental para la producción de ciertas transformaciones en el presente. La historia no es algo que está ahí mortecino, sepultado, o más que mortecino, directamente aniquilado, muerto, sino que se activa, debe activarse. De hecho, la memoria se activa con las cuestiones del presente. Pero es inexorable que esa reactivación del pasado sea una dimensión muy significativa. ¿Por qué? Porque da idea de que es posible el cambio, da idea de los ciclos dolorosos que han podido ser sobrepasados, de los momentos en los que efectivamente ha habido trastabilleos de mucha angustia. En fin, la memoria posibilita restablecer la temporalidad, y tener idea de la temporalidad también da una idea de la potencia que podemos tener con los cambios. O sea, hace 100 años lograron exactamente el sufragio, cosas impensables en su momento, ¿por qué no poder avanzar ahora? Exactamente, si hace 100 años hubo transgresiones, ¿por qué? Hubo transgresiones. Esto es siempre un pebetero que enciende la posibilidad crítica de actuar en el presente. Entonces, para mí, este trazo de la transhistoria es fundamental para la construcción de una conciencia más acrisolada y más vehemente, y en todo caso más decidida, más entrañada respecto de nuestras responsabilidades para seguir transformando el mundo, para seguir conquistando pasos hacia la equidad, dado que en este momento, justamente, particularmente en este momento, necesitamos esa reactivación decidida. Esta cuarta ola de feminismo que está marcada por esa violencia de género en las calles, en las aulas, esas corrientes de ultraderecha que están amenazando con retroceder los derechos ya conquistados y que costó tanto, ¿verdad?, de esas figuras históricas feministas. ¿Se puede avanzar? ¿Cuál es el camino, Dora? Porque estamos con yo creo que no tenemos una receta única, sobre todo pensando en lo que es de símil y de lo que es disímil en América Latina. Cada una de nuestras naciones tiene un aspecto de cóncavo muy, muy particular, ¿no? Entonces es imposible dar la receta común. Más allá de que es imposible la receta común, sí podríamos decir que esperamos en términos, justamente, como seguramente algunas lecciones que hemos aprendido, ¿no? Primero, yo creo que es fundamental una alianza con todas las mujeres de América Latina y más allá de América Latina. Europa. Yo creo que sí, que hoy hay una necesidad de una internacional feminista. De hecho hay dispositivos en ese sentido. Yo participo de un núcleo que se llama Internacional Feminista. Pero yo voy más allá de los acuerdos que tengamos con algunos sellos muy importantes, ¿no? Bueno, ¿crees que es importante esa internacionalización del feminismo, no solo quedarlo en América Latina? Yo creo que en este momento, que es muy doloroso porque es planetario, el retroceso es planetario. En todo y cualquier lugar se han puesto con algún envalentonamiento fuerzas muy reaccionarias de acuerdo sobre un programa contrafeminista, contra derechos. Esta es la novedad de las extremas derechas hoy día. En el pasado, siempre lo digo, en el pasado tú podías encontrar gente reaccionaria contrafeminista. Siempre ha habido conservadores, conservadoras, contra los derechos de las mujeres, el conservador mismo, o sea, el pensamiento de decir que la mujer el pensamiento conservador mismo tiene como un hilo conductor en donde una mujer está obligada por su naturaleza a la exclusiva atención de la casa, del marido, de parir y de cuidar.
Bueno, yo diría esa es una visión íncita del modo conservador de ver la vida. Pero bueno, últimamente lo que tenemos, desde hace por lo menos yo diría un cuarto de siglo, es un enlace claro programático. Fuerzas políticas de extrema derecha. Ya está en el poder, no la gente en la calle. Exactamente, no es un problema de la capilaridad del mundo conservador, sino es un problema de los programas que hacen las fuerzas de extrema derecha. Si se analiza lo que está pasando en Europa, desde Hungría con Víctor Orbán, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando con el programa de Vox en España, que es clarísimo en la materia, al punto de extinguir lo que sería la especificidad de la violencia ejercida contra las mujeres, ¿no? Un apagón total de esto para restablecer la idea de que, bueno, todo el mundo sufre violencia, ¿no? Entonces, esta es la novedad, y está en los programas. Y está en los acuerdos que van teniendo, más allá de las diferencias que las extremas derechas tienen en orden a otras concepciones. Otros intereses. A otros intereses y a otros programas, ¿no? Claro. Desde los ultranacionalistas a los que quieren extinguir el Estado, como es el caso de nuestro presidente Milei. Entonces, más allá de eso, de todas esas diferencias, hay una unidad de sentido respecto de la posición de las extremas derechas contra los derechos. ¿Y por qué les molesta que las mujeres avancemos en derechos? Excelente pregunta. Tienen terror a la erradicación patriarcal. ¿Qué va a pasar si termina el patriarcado? Exactamente, están muy atemorizados por el fin de la regencia hegemónica masculina. Están muy preocupados además por algo más, quiero decir. Como en general, en los diferentes cauces feministas, salvo algunas porciones, hemos venido sosteniendo desde el punto de vista epistémico una arrojada posición no binaria, en el sentido de que, efectivamente, nuestra existencia, la existencia humana, es más que apenas ser mujer y varón. Hay un arco enorme de diversidad sexogenérica. Y este punto es el que más los atemoriza. Puede ser, las feministas son como un ejemplo de lucha de sus derechos y un reflejo que puede... Claro, y además el hecho de las disidencias sexogenéricas y de la diversidad sexogenérica les plantea un problema de, yo diría, de, ¿cómo decirlo?, de paranoia, de miedo, de pánico moral, podríamos decir, ¿no? Si las mujeres avanzaron, también pueden avanzar los no binarios. Exactamente. Y ese mundo de paridades que vamos a, felizmente algún día encontraremos, en donde, como decía Virginia Woolf, será lo de menos. Habrá un momento en que será lo de menos, identificarnos como varones, mujeres, etcétera, será lo de menos, no será necesario porque se habrá erradicado la fuente sustantiva de la desigualdad, ¿no? Entonces todo eso los torna muy medrosos. Y tú sabes que el miedo es el mejor consejero para la reacción, el conservadurismo y la generación de odio. El miedo es el motor del odio, de lo que llamamos obviamente la intolerancia. A mí no me gusta el verbo tolerar o intolerar porque en realidad tolerar es concesivo, pero lo que quiero significar en todo caso que si esa expresión exacerbada de no soportar a la otredad es lo que está poniéndose gravemente en tela de presencia hoy día y es sobre lo que tenemos que estar muy pertrechadas las mujeres, porque no me escapa también que tenemos en este momento algún fuego amigo dentro de los cauces feministas, en el sentido también de una cierta disputa con las diversidades sexogenéricas, ¿no? Tú sabes que también deberíamos apuntar a esto. Hay muchas feministas, inclusive que yo quiero mucho, históricas, que se han puesto, se han identificado mucho con lo que llamamos TERF, ¿no? El terfismo. La idea de que hay una óntica de ser mujer
y no me quiero mover de Hay una división importante en el feminismo con relación a eso. Hay una división importante que para mi gusto le hace el juego, es muy funcional a las derechas, entonces sobre eso hay que estar muy advertidas, pero bueno, es para discutir. Desde luego tenemos figuras importantes que se han colocado en esta vereda de yo soy una mujer, no me, hay que acabar con la historia de que, bueno, de que absorbamos el no binarismo, etcétera, pero... ¿Cuál es tu posición personal sobre mi eso? posición personal es que el mundo está así, que debe estallar en todo lo que tiene que estallar en orden al deseo, la identidad verdadera, una subjetividad que se construya con una amalgama muchísimo más porosa. La sexualidad es un punto fundamental de nuestra existencia y la verdad es que no estoy ni un poco preocupada por los estallidos que se han producido en orden a aumentar la dignidad de las personas. La libertad. Aumentar la libertad de las personas, aumentar su dignidad, su verdadera dignidad. Por eso es una especie de oxímoron lo que está ocurriendo con huestes políticas como la de nuestro presidente Milei, que se dice libertario, exagerado en la propedéutica de una libertad que no tiene límites, pero es absolutamente autoritario respecto de la verdadera libertad esencial humana, que es la libertad del deseo, la libertad de querer ser de un modo significativamente otro, de disentir acerca de lo normativo sexual. Entonces yo soy una, ¿cómo decirte? Una defensora desde que tengo más o menos uso de razón. Antes de ser feminista, me parecía, no de ninguna manera quiero decir que ya entrañaba aspectos de conocimiento muy afiatados, de ninguna manera. Tenía como una intuición respecto del respeto fundamental para las que debemos asegurarnos que las personas sean como desean ser, ¿no? Y la igualdad de derechos. La igualdad de derechos. Somos todos iguales, al final. Al final, hay algunas cuestiones que son preceptivas, sí, sin duda. Y es que nadie puede someter a otro en términos de sexualidad. Nadie puede someter, sobre todo a las niñeces, ¿no? Ahí yo tengo yo diría una forma muy rígida. En todo caso, si me conozco rígida en algo, es con las niñeces no se metan, y sobre todo, sí, en esto tengo como una cierta clausura completa del principio elemental que vertebra además el orden simbólico, que es la prohibición del incesto. Es algo insoportable desde el punto de vista de la dignidad de las criaturas, y porque además esas prácticas de sexualidad brutal contra las niñeces dejan profundas averías en la estructura psíquica de los sujetos, ¿no? Es decir, en Argentina, donde seguramente hemos avanzado mucho en términos epistémicos, políticos, jurídicos, respecto de el valor fundamental que por otra parte tiene la dignidad de la niñez en su integridad sexual, y sin embargo, atención, que en los estrados judiciales solemos tener algunos percances muy feos, porque hay como yo diría, un principio de acción de alguna parte de la masa de jueces y juezas, en donde efectivamente se piensa que la madre es la loca porque denuncia lo que está ocurriendo en el seno de su hogar. Hay doble violencia ahí porque al final las mujeres son culpables. Hay o las niñas. Es una violencia vicaria enorme, ¿no? Es decir, la que propina el propio Poder Judicial, porque no se le crea a la madre, porque además está el famoso falso síndrome de alienación parental, que no existe y que a veces es usado. Acá en Argentina está de alguna manera, yo no digo que prohibido, pero goza de muy mala situación narrativa o justificadora.
Pero bueno, mira, te digo de que nos preocupan mucho las decisiones que han tomado algunas juezas y jueces en relación justamente a la violencia sexual que sufren las niñeces y las adolescencias en el seno de sus propias familias. Hay impunidad. Hay bastante impunidad. Y también nos preocupa, carecemos en este país en donde, bueno, tenemos datos bastante interesantes sobre diversas manifestaciones dolorosas, entre ellas, por ejemplo, femicidios. Tenemos una estadística relativamente plausible. Hay por lo menos 3 organismos que se ocupan de reunir los datos, pero por ejemplo no tenemos en este momento estadísticas fehacientes acerca de las violencias sexuales que sufre la infancia en el seno intrafamiliar. Mira lo que te digo. Y eso es una cuestión que nos ha estado preocupando y que debe ser tomado también por las feministas, ¿no? Es decir, es una de las cuestiones a las que tenemos que arropar fuertemente. Sí, se han constituido en Argentina grupos, entre ellos un grupo muy interesante, el de las madres cuidadoras, con las que hemos estado muy cerca y hemos estado apoyando, en fin, pero es todavía muy doloroso el aspecto de no sanción al depredador incestuoso. Bueno, y uno de tus libros también, Dora, discúlpame que te tutee, pero no, ya hay no confianza. No hay ninguna disculpa, es obligación. Es obligación en Argentina, ¿verdad? Bueno, uno de tus libros sobre los feminismos en América Latina es como un compendio, un resumen histórico, ¿verdad?, de las luchas en cada país, y también hablas de Paraguay, lo que fue la lucha de las mujeres durante la guerra de la Triple Alianza. ¿Cómo ves a las mujeres en Paraguay? Es impresionante ese país, porque por otra parte es decir, verdaderamente complejísimo lo que ocurre en Paraguay, ¿no? Por supuesto que el feminismo emerge en el siglo XX, como en todo y cualquier lugar, con fuerzas muy importantes, algunas mujeres muy destacadas dentro del magisterio, etcétera, pero también ha habido mujeres, no solamente, bueno, en esa cosa tan estereotipada que solemos hacer las etnias blancas, no, ha habido mucha mujer mestiza, inclusive de origen bien de nación originaria, como militante en las primeras levas feministas. En Paraguay el problema mayor fue, seguramente pensando en el presente, 2 cuestiones quisiera. Uno, cómo sobrevivió el patriarcado a pesar de que los hombres habían sido tan aniquilados. Es verdad. Entonces, lo que de alguna manera han dicho otras historiadoras y lo que yo también sostengo, es que en Paraguay hay una circunstancia muy notable en donde los pocos hombres que van a sobrevivir se adueñan de más mujeres y en lugar de haber cambiado, ¿no?, la experiencia patriarcal por una suerte de matriarcado, habida cuenta la sobrevivencia de mujeres, de ninguna manera ocurrió esto, ¿no? Entonces esto llama la atención. Y con una potestad acendrada sobre las mujeres, ¿no? Es decir, ¿cómo decirlo en términos que no sean tan vulnerables a una crítica? Es como que los varones adquirieron un sobrevalor, además, ¿no? ¿Verdad? Y eso, por un lado, significó una emergencia feminista muy interesante de lucha antipatriarcal sin que la connotación fuera tan significada, pero que bueno, era la lucha por la emancipación de las mujeres en Paraguay. La especialización notable que tiene el feminismo paraguayo respecto de el fenómeno del voto femenino. Esto es lo que yo me parece que subrayaría en Paraguay. Porque además los feminismos tienen mucho que ver con los contextos históricos y habida cuenta la larga dictadura de Stroessner, que es evidente que condiciona la
el ejercicio mismo de la sociedad civil y el feminismo son parte notable de una emergencia en el sentido de derechos. Y por lo tanto ahí se encuentra una lucha sobre todo destacada por el voto femenino, dado que Paraguay por otra parte es el último país de América Latina en donde las mujeres devienen ciudadanas, ¿no? Y eso es, pero bueno, tiene que ver, creo, está muy connotada con esta marca que digo, ¿no? Todavía el ejercicio patriarcal sobrevalorado, ¿no? A propósito de la tragedia de la disminución demográfica de tanta población masculina. Sí. Y es verdad porque no enseñaron mucho en historia sobre esa mirada, sino más bien las mujeres, es verdad, hicieron renacer el Paraguay, pero prácticamente la lucha está invisible en los libros, es muy difícil acceder. ¿Quiénes fueron las figuras feministas de la época? Creo que pasa en la historia universal. Y hay además un ramillete muy grande. Es cierto que luego las cuestiones muy desconfortables de las persecuciones de tipo política, y demás, que hacen que muchas se vengan para la Argentina, ¿no? En fin, pero de todas maneras, al final, bueno, se conquista el voto. Insisto, es una de las últimas, uno de los últimos países en América, es el último país en que le da el voto a las mujeres. Y bueno, y ahí está el final, no está cerrado para Paraguay de ninguna manera. No, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. De ninguna manera, y le apostamos a las mujeres, porque efectivamente hay características femeninas notables Eso es verdad. en Paraguay. Así que vamos a apostar. Y respecto de Argentina, estamos viviendo un momento catastrófico. Es un ciclo asiago, impensado. Estaba en algún orden de probabilidad, pero lejanísima probabilidad. Y enos aquí en esta circunstancia de retroceso de todos los derechos. Era casi imposible que pasara lo que está pasando ahora. Sí, ¿verdad? Lo mismo nos pasó porque hay que pensar que en Argentina al final le pasan cosas trágicas con la dictadura, la terrible dictadura. Era poco probable que la Argentina tuviera una regresión tan brutal como la del terrorismo de Estado, con 30.000 desaparecidos. Porque, bueno, la Argentina, ya ves que no. Entonces, o sea que tendríamos que también tener un ojo historiográfico atinado respecto de que estos cimbronazos pueden ocurrir. Sí, en lugares como la Argentina. La amenaza, el peligro siempre está, pero le escuchaba hace poco en un diálogo con Rita Segato que decías, la tormenta ya está sobre nosotros, o sea, ya no hay miedo, lo que ya está. Exactamente, yo creo que nosotras tenemos que ahora mutar, hacer una mutación del azoramiento, de lo medroso, por una resistencia activa que obviamente no se olvida del miedo, porque tú sabes que el coraje es la buena contrapartida del miedo. No eres corajosa, sino parte de un sentimiento de miedo, porque si no el coraje no puede expandirse como circunstancia de coraje, ¿no? Claro. O no puede acontecer como circunstancia de coraje. Pero de todos modos yo creo que esta es una teluria que no estaba en nuestros cálculos para nada, y el retroceso va a ser grave, grande. Estoy pensando en lo que fueron los años 90 y el retroceso gravísimo, todo en materia socioeconómica y demás. Pero como tú sabes, hay una dialéctica al final de todo esto, ¿no? Yo pienso que este es un momento para un ejercicio reflexivo profundo, acerca de, bueno, cómo podemos primero salir de esta circunstancia tan asiaga. Primero, cómo salir, cómo ordenar la oposición en orden a una posibilidad fáctica, interesante, para retomar las riendas de la democracia. Acá el problema es que está sacudiéndose el cimiento de la democracia.
la eliminación del Ministerio de la Mujer ya fue algo ya impensable. Ya es casi anecdótico acerca de los retrocesos que está viendo. Imagínate que se cierra nada menos que el muñón que había quedado de la subsecretaría que atendía las violencias contra las mujeres, porque hay una denegatoria a aceptar que hay violencia específica contra las mujeres, ¿no? Entonces, estamos en, yo digo, ya no, casi que los retrocesos son una vorágine a la que todos los días, de la que todos los días tenemos un detalle, o sea que ya estamos. Eso es lo que quise decir. La tormenta ya está. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo recomponemos el campo popular. No quedarse con el miedo, porque está el miedo ahora. Por eso digo, pero es que el miedo tiene que darnos coraje. Estoy en este momento, mientras estamos haciendo esta entrevista, estoy sabiendo de que hay una tentativa también de movilizar al propio ejército en relación a qué. Un disparate. ¿En este momento? Sí, en este momento, que se podría también poner en disposición de fuerza de seguridad activa, cosa que está prohibida constitucionalmente. Yo creo que ahí no van a poder. En fin, yo de todas maneras soy una optimista y redenta. Como tengo tanta edad, ya tengo obligaciones solo de ser optimista en la vida. ¿Está claro? ¿Te tocó huir? ¿Fuiste exiliada? Tuve casi 8 años en exilio, así que, digamos, por supuesto, no es para... Todo es diferente, ¿no? El tiempo tiene un diferencial muy grande, tiene diferencial contextual enorme, ¿no? Yo creo que de todas maneras hay una cierta justificación, explicación posible de lo que nos ha ocurrido respecto de dos características que para mí se alimentan. Una es el miedo mismo, el miedo de la existencia. Es un miedo más complejo que que solo desde el punto de vista material y económico, ¿no? El COVID vino a ser un incentivo fuerte. Y la inseguridad, Y la inseguridad más allá de la inseguridad económica, está claro lo que quiero decir. En las calles. Sí, la inseguridad general, la inseguridad en la calle, la inseguridad... Es una multidimensión del aspecto de la inseguridad. Y eso te genera miedo. Que hace que tengas miedo, y el miedo lleva a la inseguridad. Y esta fusión, o esta, mejor dicho, esta atracción fatal entre miedo e inseguridad, inseguridad, miedo, que es así, ¿qué produce? Produce sensibilidades a la derecha, produce sensibilidades que están dispuestas a situaciones de enorme economía, chivos expiatorios, los inmigrantes, el odio, eso que se va generando en tantas sociedades como en la nuestra también respecto de la otredad, ¿no? El resentimiento es uno de los factores más dolorosos, porque hay resentimientos que no son solamente los resentimientos que tienen que ver porque alguien ha quedado abajo, no. Hay una circunstancia muy especial, yo digo socioantropológicamente hablando. Gente que hasta mudó de escala social, que está resentida, yo llamo resentimiento preventivo. ¿Y sabes por qué está resentida? Porque no quieren que ese pequeño lugar que ganó le sea tomado por otro que viene abajo, le puede sacar, viene de abajo y le puede sacar el lugar. Entonces está con un resentimiento de prevención, ¿no? Esto me lo gané. Esa sensibilidad ha cambiado bastante en este país, y entonces de aquella matriz societal, ¿cómo decir?, mancomunal, de solidaridad, de compartir, tiene un retablo de individualismo, de meritocracia. Yo me conseguí lo que tengo. No dependo de nadie, no dependo de cómo es inclusive el calibre de la política. Eso está ocurriendo. Y eso lleva a posiciones que son reaccionarias. Claro. Entonces tenemos que justificar eso del ejército, a justificar... Exactamente, a justificar que, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué las travestis van a tener los mismos derechos? Claro. Esas son las cuestiones horribles a las que animan las fuerzas de extrema derecha. Yo quiero decirte que la Argentina no es un triunfo de los liberales. En este caso, hay una parte que es liberal respecto del mercado, una parte, pero hay una consistencia neofascista, y eso es lo que nos preocupa muchísimo.
Si fueran liberales, tendríamos un retablo verdaderamente democrático por adelante. Pero como no son liberales, evidentemente hay un liberalismo exclusivamente ligado al factoreo sacramental del mercado, de lo mercantil, y sobre todo a lo que sería una escala notoriamente hegemónica de capitalismo de las finanzas. El capitalismo de las finanzas ha arrollado el capitalismo de la producción. Entonces, yo creo que, bueno, que todo está desafiante, que tenemos que tener justamente, empinarnos con mucho coraje, y el mayor coraje que necesitamos es un nuevo programa de acción. Tenemos que tener mucho coraje para delinear, para arquitectar un programa de acción integral y que efectivamente sume. Sí, desde ya a los cauces feministas, pero también a muchísimas identidades, formaciones de la sociedad civil, populares, etcétera, que efectivamente asuman el reto de una nueva configuración política. ¿Verdad? Ese es el mensaje para los que están escuchando y lo están viendo ahora, más que el miedo. El miedo es la contracara, pero justamente eso es lo que tiene que darnos los bríos para enfrentar con mucha dignidad esta circunstancia. Y enfrentar con mucha dignidad se resume en esto: coraje, mucho coraje. Dora, muchísimas gracias. A ti. 1 de agosto en Paraguay solemos tomar carrulín, que es caña con hierbas rudas. Se toma Pero eso qué país acá, ¿no? interesante. No, Para espantar la mala onda y todo. Nuestra sociedad es adicta, sobre todo creo que al mate. El mate sí. tiene una, yo diría, una extensión de aceptación impresionante. ¿Tomás mate o no? No, yo soy una situación muy exógena. No tomo mate, ni yo ni mi marido. Pero en la familia casi todas toman mate, y además te vas a encontrar con circunstancias muy simpáticas. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una querida persona, Axel Kicillof, él recibe, da entrevistas, etcétera, etcétera, incluso es muy formalizada con su termo y su mate. No le puede faltar eso. Luego me he enterado de que la emulación sobre el mate, que puede ser desde luego de Uruguay es otro país que, bueno, yo creo que nos gana la medalla de oro en materia de mate, porque se usa el mate, se anda por la calle. Sí, pero en Paraguay también se toma mucho. En Paraguay, bueno, más el tereré, creo. Claro, pero ustedes son como, a ver, lo imperial del mate, y después están las colonias del mate. Nosotros, bueno, ya lo dijo Dora, no son los argentinos ni los uruguayos, los paraguayos. Los paraguayos son imperiales con el mate, no, eso no se puede. Pero luego está ahí esta cosa del Uruguay, que es notable, y que ha conseguido esto que yo decía, émulos. Me entero ahora con esto de los Juegos Olímpicos que hay una, creo que es no sé, es una atleta de Australia, que, ¿sabes qué? Toma mate. Mira tú, el australiano con sus elementos de mate, y parece que, si dice, no pude percibir bien si fue un uruguayo o un argentino. ¿Qué le invitó? Sí, y dice que para él decía y confesaba que es una bebida que le da una estimulación notable, que si está apagado le levanta el ánimo, que si está deprimido le levanta el ánimo, y que si tiene que tener bríos. Bueno, vamos por el mate. Pero bueno, acá en Argentina desde luego el vino es muy regente, ¿no? El vino y el mate entonces es lo que se toma. El vino y el mate es lo que más se toma. Después a la gente joven, tengo entendido, le gusta mucho hacer con Fernet, el Fernet. Con la coca. Con la coca, eso es medio exótico y muy de los jóvenes. Pero las gentes grandes en realidad es vino no puede faltar, esto es así. ¿Qué tipo de vino? Mira, aquí acá en la casa, yo debo decir que en ese punto el que lleva la batuta es una concesión que le he hecho al patriarcado casero. No, sabe mucho de vino mi marido. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Sabe muchísimo de vinos, es un buen catador de vino, por ahí se equivoca, felizmente. Ahora, yo soy
adicta al vino blanco. A mí también me gusta mucho. ¿Pero soy, ¿de dónde? ¿De Mendoza o de...? Soy del Torrontés. Soy adicta al Torrontés. El Torrontés es una línea de blancos que se produce solo en Argentina. Mira. Ahí, y ya que estás muy conectada con Francia, te voy a decir algo. A ver. Mitterrand. Mira. Mitterrand se hacía importar el Torrontés. Mira. El Torrontés solo no existe en Francia, no existe en la producción francesa, existe en Grecia, sí, un vino cuya no sé exactamente cuál es la demarcación que tiene, pero que se le parece bastante al Torrontés. El Torrontés tiene obviamente una calidad de tener un poco de dulce, hay algunos que los dulcifican demasiado, no me gustan tanto, y luego están los más apagados en dulcificación. Es un tipo de vid que produce esta uva que tiene que tener las condiciones de altura y mucho sol. Por eso yo digo que me gusta el Torrontés porque es la absorción energética del sol. Del sol. Sí. Que nos dicen los médicos que tenemos que tomar un poco de sol, a mí vitamina. Exactamente, tiene una absorción energética, sí. Wow. Es que por eso la altura. Mira, Salta es un lugar, sí, Cafayate, en donde el Torrontés es muy hegemónico. Bueno, la recomendación de Dora entonces. Torrontés blanco. Atención. Cuando estén con penas, vino y mate. Y mate, claro. Bueno, Dora, la entrevista entonces con la gente, con los fans, con los seguidores de Derecho en Altavoz. Muchas gracias. Gracias a ti.